Es aceptación. Pasamos al siguiente punto. Moción, consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Homs, sobre las respuestas que da el Gobierno de España a los 46 temas planteados el 20 de abril por el presidente Puigdemont. Por el grupo autor de la iniciativa tiene la palabra el señor Homs Molist. Gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. Como conocen, la propuesta que planteamos es aparentemente modesta y sencilla. Consiste en proponerles crear una comisión parlamentaria para abordar el referéndum que Cataluña plantea, pues con amplísimas, mayorías, ¿no? Digo aparentemente modesta y sencilla porque vayan ustedes a saber, igual estamos haciendo hoy en estos momentos un acto de desobediencia o de rebeldía, ¿no? Porque hemos conocido hace pocos minutos, poco rato, que el Tribunal Constitucional ha suspendido una resolución o las resoluciones del Parlamento de Cataluña que en parte inspiran esta propuesta que les hacemos, ¿no? Porque se decía en estas resoluciones, entre otras muchas cosas, lo siguiente, que de hecho es lo que estamos debatiendo hoy, ¿no? Impulsar iniciativas parlamentarias ante el Estado español para hacer posible la celebración de un referéndum, ¿no? Que es lo que les proponemos hacer. Esto es lo que se votó en el Parlamento de Cataluña y ahora parece ser, por las noticias que tenemos de hace nada, unos pocos minutos, el Tribunal Constitucional lo ha suspendido. Digo, no sé, señor presidente, si estamos en acto de rebeldía en hablar de estos asuntos, ¿no? O igual, dentro de unos meses, acabaremos haciendo una especie de suplicatorio general por desobedecer al sacrosanto Tribunal Constitucional en estas cuestiones. Ya saben, yo les puedo dar información, detalles y conocimiento de cómo se aborda esto de los suplicatorios, ¿no? En cualquier caso, es en el contexto, precisamente hoy, en el que estamos debatiendo esta iniciativa, donde les quiero decir que es como lo sentimos de mi grupo político, el Partit Demòcrata Europeu Català. Nosotros estamos contentos. Ya sabemos cuál es el resultado de esta votación, porque ustedes, señores constitucionalistas, ¿no?, grupos políticos constitucionalistas, son tan previsibles, son tan conservadores, tienen un nivel de miedo a abordar la cuestión catalana de tal calibre que el resultado ya lo conocemos. Es evidente que por esta razón yo no estoy contento, pero sí por la que a mí me afecta más y me importa más, se lo digo con todo el respeto, esto sí, ¿no? Que es que por primera vez en esta Cámara, la mayoría de los diputados y diputadas que provienen de Cataluña, del Principat, votaremos a favor de un referéndum. Y esto era importante que pasara. Y esto tiene valor. Y algo de reflexión les debería de sugerir, ¿no? Abordar el referéndum que se plantea desde Cataluña no es otra cosa que comprometerse en situar la democracia como solución y no como problema. Referéndum no presupone una solución u otra, sino diálogo, preguntar y escuchar. Repito, diálogo, preguntar y escuchar. Es esto. Un referéndum lleva a esto. No presupone una solución u otra, sino estar en disposición de dialogar de verdad, preguntar y luego escuchar y actuar, lógicamente, en consecuencia. Y la pregunta que nosotros les hacemos es ¿de qué tienen miedo? ¿De qué tienen miedo? Mi impresión, ustedes tienen miedo de dialogar de verdad, de preguntar y de escuchar, porque ¿sabe qué pasa? Que no se ven capaces de convencer en Cataluña. Esto es lo que nos da como impresión por la manera como actúan, ¿no? ¿Y de verdad creen ustedes que con tribunales e imposiciones pararán una demanda democrática? Los tribunales son o deberían de ser para juzgar delincuentes y corruptos,
no para juzgar demócratas que intentan impulsar la democracia, el ejercicio puro de democracia a través, por ejemplo, de un referéndum. Y esto también va a pasar esta semana con Carme Forcadell, a quien damos nuestro absoluto respaldo. Es decir, pretender llevar ante los tribunales a la presidenta del Parlament de Cataluña por haber auspiciado un debate como o parecido al que tenemos hoy aquí, es que es un despropósito de tal calibre, es estar tan fuera del Estado de Derecho y del Estado democrático, que a ustedes esto al menos les merecería algún tipo de reflexión. Fíjense, tanto el Partido Popular, Ciudadanos como el Grupo Socialista, qué tipo de enmiendas nos han presentado a esta propuesta. Insisto, propuesta modesta y sencilla, aparentemente. Las enmiendas que presentan son básicamente en que no haya comisión y en que no se hable de referéndum. Es decir, ni hablar, porque una comisión permite hablar, dialogar, transaccionar, intercambiar posiciones, nada, no se quiere formalizar el famoso diálogo y ni mucho menos referéndum, porque esto requeriría al final preguntar. Y como quien pregunta puede escuchar según qué respuestas, ya les digo, a nuestro parecer, tienen miedo ciertamente de cuál pueda ser la respuesta en Cataluña, ¿no? Me decía una portavoz constitucional, a quien en lo personal aprecio, si les daría mucha caña, ¿no? Me ha preguntado antes en privado, no creo que esto violente ninguna conversación. ¿Nos darás mucha caña? Digo, no. Si es que no nos hace falta darles caña, si se la dan ustedes mismos, ¿me entienden? O sea, para convencer en Cataluña es que no nos hace falta darles caña, se lo hacen solos. Simplemente nosotros haremos caso, fíjese lo que le voy a decir, o les voy a decir, al consejo que ayer nos daba Rajoy, ¿no? El presidente del Gobierno ayer nos daba un consejo en su comparecencia en el Senado, donde literalmente nos invitaba a huir, decía literalmente el presidente Rajoy, huir de quienes quieren acabar con todo, de los extremistas y de los que buscan enfrentamiento. Pues eso estamos haciendo, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos procurando hacer y vamos a hacer, de hecho, en Cataluña. Es decir, huir de aquellos que quieren acabar con todo, desde la lengua hasta tantas otras cosas que son principales de lo que queremos y apreciamos en Cataluña y que estamos dispuestos, evidentemente, a compartir, a los extremistas, porque ustedes, señores del Partido Popular, dicho con todo el respeto, actúan muchas veces, demasiadas veces, como auténticos extremistas y, evidentemente, huir de aquellos que buscan simplemente el enfrentamiento. Es decir, al no saber convencer, quieren vencer a través de los tribunales y de las imposiciones. Muchas gracias, señor presidente, señores y señores diputados. Muchas gracias, señor Homs. Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos intervienen, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Villegas Pérez. Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, señor Homs, usted realizaba una interpelación en el anterior pleno bajo el título sobre las respuestas que da el Gobierno a los 46 temas planteados por el presidente de la Generalitat. Usted es muy previsible también, señor Homs. De los 46 temas, lógicamente a usted solo le importa uno y en esta moción subsiguiente que ahora nos presenta solo se habla de un tema, su monotema, la independencia, la separación de Cataluña del resto de España. Muy previsible, señor Homs. No esperábamos, en ese sentido, sorpresa. No esperábamos que usted en su moción incorporara sus preocupaciones sobre la financiación autonómica, sobre las infraestructuras, sobre la dependencia, sobre los servicios sociales, sobre sanidad, sobre educación. No lo esperábamos, la verdad. Sabíamos, es usted también muy previsible en eso, que el monotema iba a ser el de la independencia. Usted pregunta en su intervención
¿Qué nos da miedo? ¿Qué nos da miedo de todo este procés, como ustedes le llaman? Pues nos da miedo los políticos que se creen por encima de la ley y de los tribunales, señor Homs. Eso nos da miedo a los demócratas. Eso nos da miedo a los demócratas. Ustedes presentan esta moción, efectivamente, insisto, bajo ese título que anunciaba 46 temas y queda reducido a uno, queda reducido al monotema. Una moción, efectivamente, muy sencilla, que yo distinguiría en 3 puntos. Uno, el diagnóstico, la culpa de todo es del Tribunal Constitucional. Otro, que quieren crear un foro de diálogo. Y otro para hablar de su monotema, de la independencia de Cataluña, a través del referéndum, que es la herramienta que ustedes quieren utilizar ahora, porque ustedes ni siquiera piensan en el referéndum como un fin en sí mismo. Para ustedes el referéndum es una herramienta para la independencia. Todos lo sabemos, lo tienen escrito, tienen otras herramientas como la declaración unilateral y eligen una u otra según el momento. Y ustedes plantean, insisto, esos 3 temas. Y nosotros no estamos de acuerdo en ninguno de los 3, efectivamente. No estamos de acuerdo en que la culpa fuera del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene una labor que es que ni usted, ni yo, ni el presidente de la Generalitat, ni el presidente del Gobierno, ni esta Cámara, ni el Parlamento de Cataluña nos saltemos la Constitución. El Tribunal Constitucional tiene esa función de garantizar a los españoles que ningún político nos vamos a saltar la Constitución. Y, por lo tanto, el Tribunal Constitucional actuó en su día ante la chapuza del Estatut de Cataluña, ha actuado hoy también porque, como le decía antes, ningún político se puede creer que está por encima de las leyes ni de los tribunales. Luego hablan de crear otro foro de diálogo. ¿Para qué vamos a crear otro foro de diálogo? Ya existen foros de diálogo, pero es que ustedes renuncian a asistir, renuncian a dialogar, no quieren ir a la conferencia de presidentes. El señor Puigdemont ha dicho que no va a ir. ¿Para qué queremos crear otro foro de diálogo si ustedes han renunciado ya a hacer uso de los foros de diálogo que existen, señor Homs? Y por último, ¿de qué vamos a hablar en ese foro de diálogo que ustedes quieren crear? De la independencia, de su mecanismo para llegar a la independencia del referéndum. Pero es que es un mecanismo ilegal y esa no es la vía. Ustedes tienen que acatar la Constitución, igual que todos nosotros, acatar las leyes y buscar la reforma de esos mecanismos que nos hemos dotado todos los españoles para regular el marco de nuestras relaciones. Y dentro de ese debate y de esa posible reforma constitucional que se está hablando, pues cada uno podrá expresar, insisto, que se está hablando ahora, que se está hablando en esta Cámara, cada uno podrá expresar pues cómo cree que puede ser esa reforma, hacia dónde hay que ir, pero es que fuera de esos mecanismos legales, fuera de esos mecanismos de reforma, no existe nada, no hay democracia sin marco legal que la garantice, señor Homs. La democracia no es solo poner las urnas, la democracia es garantizar el marco legal que nos hemos dotado todos los españoles. Ustedes abandonaron hace tiempo su obligación de defender los intereses de los catalanes. Ustedes abandonaron hace tiempo su obligación de preocuparse por la sanidad, de preocuparse por las infraestructuras de los catalanes, de preocuparse por la financiación, de preocuparse por los servicios sociales de los catalanes. Ustedes abandonaron hace tiempo esa que era su obligación y ahora quieren engañarnos con una moción que tiene un título que no se corresponde con su contenido. Pero, señor Homs, ustedes ya ni engañan ni convencen. Ustedes quisieron hacer unas elecciones autonómicas como plebiscitarias y las perdieron. Ustedes no convencen a la mayoría de los catalanes, señor Homs. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Villegas. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Batet-Lamaña. Gracias, presidente. Señor Homs, quiero empezar diciéndole que usted no es claro. Lo que no sé es por qué no es claro. No sé si es que no sabe lo que quiere o quiere cosas contradictorias. Por un lado, usted aparentemente quiere que
dediquemos tiempo, interés, esfuerzo en esta Cámara por hablar de los 46 temas que el señor Puigdemont, presidente de la Generalitat, le planteó al presidente del Gobierno. Pero, al mismo tiempo, por otro lado, nos presenta una moción que se ciñe exclusivamente a un punto de estos 46, cuyo contenido lo acota, además, a la creación de una comisión sobre la cuestión catalana para hablar exclusivamente sobre la celebración de un nuevo referéndum ilegal en Cataluña. ¿Le parece un planteamiento claro o le parece un planteamiento coherente? Desde nuestro punto de vista es incoherente. Incoherente al menos por dos razones. La primera es porque obvia 45 de los 46 puntos. ¿Dónde está la financiación autonómica? ¿Dónde está el corredor mediterráneo? ¿Dónde están las inversiones? ¿Dónde están las cercanías, las becas, las personas refugiadas, la conflictividad excesiva que efectivamente el Gobierno de España ha ejercido contra las normas catalanas? ¿Dónde están esos 45 temas? Pero hay una segunda incoherencia que, desde mi punto de vista, quizá incluso es más grave. Y es que el único punto que permanece precisamente en la moción dicen que lo van a resolver en una reunión el 23 de diciembre, convocada unilateralmente también en Cataluña. ¿Le parece respetuoso con esta Cámara, le parece respetuoso con los representantes de los ciudadanos y, por tanto, con los propios ciudadanos, el plantear crear una comisión que, de hecho, se va a encontrar con un tema resuelto, con la decisión de una ruptura ya decidida en una reunión el 23 de diciembre en Cataluña? Yo se lo pregunto con toda honestidad, señor Homs, se lo pregunto con toda honestidad. ¿Qué quiere su partido político? ¿Qué quiere el Gobierno de la Generalitat? ¿Qué quiere Esquerra Republicana de Cataluña, que comparten ese Gobierno y que hoy no van a votar esta moción? ¿Qué quiere la CUP, que les da apoyo a este Gobierno? ¿Qué quieren exactamente ustedes? ¿Qué quieren exactamente ustedes? Mi impresión es que no solo quieren cosas distintas, sino que ninguna de ellas nos conduce a ningún lado, que todas ellas nos conducen a un callejón sin salida. Y yo creo que es el momento, señor Homs, de asumir esa realidad, de aceptarla, de decirlo en voz alta, porque hasta que no se asuma con toda sinceridad de que estamos en un callejón sin salida, no vamos a poder ponernos a hablar con sinceridad, con honestidad. No vamos a poder ejercer ese diálogo que usted pretende decir y defender pidiendo una comisión en esta Cámara si no asumimos que están ustedes en un callejón sin salida. Yo sí quiero ser clara con la intervención de hoy. Le voy a decir lo que quiero. Yo no quiero votar una ruptura, señor Homs. Quiero votar un acuerdo. Quiero que las fuerzas políticas con representación parlamentaria hagamos el esfuerzo de llegar a un acuerdo. Y yo le pregunto, ¿qué miedo tiene a ese diálogo? ¿Qué miedo tiene a llegar a un acuerdo? ¿Es que tienen miedo a dialogar, a negociar y a pactar porque tienen miedo a llegar a un acuerdo? ¿Tienen miedo a llegar a un acuerdo que efectivamente tendríamos que someter a votación de todos los ciudadanos? ¿Qué miedo tienen? Dialoguemos, negociemos y pactemos. Y sometamos ese acuerdo a votación, señor Homs. Esto es lo que yo quiero, lo que quiere mi partido, lo que quieren todos los socialistas españoles, este grupo parlamentario y muchos, muchísimos catalanes también. Al final, señor Homs, a tenor de su propuesta, llegamos a la conclusión de que usted reduce la cuestión catalana a cómo dar salida a su propuesta de referéndum ilegal en Cataluña. Una propuesta cuya pantalla, en terminología suya, fue pasada hace muchísimo tiempo. El Grupo Parlamentario Socialista está dispuesto a trabajar los temas planteados, los 46, porque queremos abordar los temas que preocupan a los catalanes y a las catalanas y, además, que preocupan a la inmensa mayoría de ciudadanos españoles. El Grupo Parlamentario Socialista está dispuesto a dialogar y a negociar un nuevo acuerdo territorial, un nuevo pacto político con una reforma de la Constitución. Señor Homs, cuando tenga claro lo que quieren, podremos empezar ese diálogo sincero
al que hacía referencia. De momento, lo que queda claro con la presentación de esta moción, desde mi modesto punto de vista, es que usted ha perdido una oportunidad para empezar ese diálogo, una oportunidad de plantear algo que pudiera ser aceptado por esta Cámara y pudiéramos empezar a trabajar y de raíz el fondo de la cuestión, señor Homs. Usted no quiere ofrecer respuestas a las demandas de la sociedad catalana, usted no quiere dar respuestas a Cataluña, solo quiere dar una vía de salida a su único punto de ofrecimiento político a la sociedad catalana, que es la celebración de un segundo referéndum ilegal. Los esperamos y esperamos que cambien de actitud. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Batet. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Sánchez Camacho. Buenos días, presidenta. Buenos días, señores y señoras diputados. Señor Homs, decía usted que el Partido Popular es previsible, el Gobierno del Partido Popular es previsible. ¿Sabe por qué? Porque el Gobierno del Partido Popular ha sido durante estos años el Gobierno de 7,5 millones de catalanes, el que ha ayudado en políticas sociales, en educación, en garantizar la liquidez, en infraestructuras, mientras ustedes se dedicaban solo a hablar de referéndum y a llevar a Cataluña a un callejón sin salida. Claro que somos previsibles. Pero además, señoría, yo lo que le puedo decir es que en democracia no le tengo miedo a nada, porque ha costado mucho construir esta democracia de la que gozamos todos en esta Cámara, de la que gozan los españoles. A lo que sí le tengo miedo, señoría, es a que los políticos dirigentes catalanes se salten la ley, no tengan como prioridad garantizar las necesidades y resolver los problemas de los catalanes, se salten las resoluciones de los tribunales y sigan empecinados en arrastrar al pueblo de Cataluña a una situación que no se merecen los catalanes, fuera de la ley. Eso sí que nos da miedo a mí, a los 137 diputados y a la gran mayoría de los catalanes. Señorías, nosotros vinimos aquí a hablar de los 46 puntos, de esos 46 puntos en infraestructuras, en 55.000 millones, en un Gobierno que no tenía liquidez y que se pagó a las farmacias, a los hospitales, a los medicamentos, porque ustedes eran incapaces de hacerlos, a darles 11.000 millones de euros en infraestructuras, a mejora de la política hidrológica, a mejora del plan de la dependencia, a mejora de la política cultural. Que quedan muchas cosas por hacer, evidentemente, pero este Gobierno lo hizo en una situación de grave emergencia nacional, de economía en situación de crisis y, desde luego, vamos a seguir haciéndolo, porque saben para nosotros qué es el diálogo responsable: trabajar para dar respuesta a las soluciones y a los problemas de los catalanes. Y perdone, señoría, porque por primera vez subo en esta Cámara a hablar también como catalana, como española y como europea. Escucho aquí muchas cosas. Escucho aquí que el pueblo de Cataluña se quiere desconectar, que la gran mayoría de los catalanes tienen legitimidad para irse de España, que la gran mayoría de los catalanes quieren un referéndum. Y no es verdad. No lo digo yo. En las últimas elecciones plebiscitarias que ustedes hicieron, perdieron en escaños y en votos la mayoría independentista. Suman 1.900.000 votos. En ese pseudo-referéndum que hicieron ustedes en el simulacro del 9N, ustedes obtuvieron 1.800.000 catalanes que votaron sí. ¿Qué pasa con el resto de los 7 millones de catalanes? Esos no tienen voz, esos no opinan, esos no fueron a votar, porque están con la gran mayoría de todos los españoles, porque quieren seguir siendo españoles, europeos y catalanes también por encima de todo. Señorías, estas son las cifras. Estas son las cifras, porque los diputados no independentistas catalanes también tenemos voz. Pero es que en el Centro de Estudios de Opinión que hace su Gobierno, nuestro Gobierno, aunque no esté al servicio de todos los catalanes, lamentablemente, ya dice que la gran mayoría de catalanes está por seguir en Cataluña, por seguir trabajando en España, por seguir integrados en Europa. ¿Esa es su legitimidad para hacer un referéndum? Y usted me dice, el Tribunal Constitucional. ¿Qué le ha dicho el Tribunal Constitucional?
Lo que le diría a cualquier persona que tuviera los conocimientos básicos en Derecho. ¿Ustedes por qué vinieron aquí en abril a solicitar la competencia para delegar la competencia en Cataluña para hacer un referéndum? Vinieron porque no la tenían, ¿no? Si vienen, es que no la tenían. Esta Cámara se la denegó por 299 diputados. No tienen competencia para hacer referéndums porque no lo pueden hacer. Por tanto, el Tribunal Constitucional les está diciendo que no pueden hacerlo. Sacrosanto Tribunal, ¿quién presenta más recursos al Tribunal Constitucional? No engañen a la opinión pública, la doble cara de medir. Presentan ustedes más recursos al Tribunal Constitucional, 58 de los que presenta el Gobierno de España. Hombre, por favor, cuando no les dan la razón, es un tribunal deslegitimado y es sacrosanto. No, las instituciones, la división de poderes y el Estado de Derecho hay que respetarlo por parte de todos. Por eso, señorías, les voy a decir, nosotros vamos a tener la mano tendida en el diálogo. Debemos superar la fase de los agravios, la fase de los enfrentamientos, señor Homs. Se lo digo desde la más profunda sinceridad, desde la más profunda convicción, desde el más profundo compromiso. Les tendemos la mano para poder trabajar en eso, no en una comisión de trabajo para aprobar aquello de lo que esta Cámara no tiene competencia, ni el Parlamento catalán tampoco. No persigan las quimeras imposibles, solo generan frustración. Nosotros queremos trabajar en aquello que de verdad les preocupa a los catalanes, aportarles la solución, pero no nos van a encontrar, señor Homs, señores del Gobierno de Cataluña, en una comisión de trabajo que pretende hablar para romper España. Ahí los 137 diputados del Partido Popular no van a estar ni ahora ni nunca, se lo aseguro, ni ahora ni nunca. Por eso, señorías, finalizo diciendo que tienen ustedes la posibilidad de escoger. Nos habla de extremismos, pero por Dios, no me lo ponga mejor. ¿Extremismos qué es? Pactar y estar sometidos al chantaje y al rehén de los de la CUP, que están pidiendo la dimisión de sus consejeros, que están apelando a la desobediencia y que están quemando las fotos del rey y diciendo que no se incumpla el ordenamiento jurídico. Ustedes están con el extremismo. Nosotros estamos con la moderación, con la centralidad y con lo que necesita el futuro de España y, desde luego, en él, el futuro de Cataluña. Y mire, señoras y señores diputados, ayer les decía el señor Rajoy, huyan ustedes de los extremismos, les tendemos la mano para seguir trabajando en un diálogo conjunto. Aprovechen si de verdad quieren ese diálogo y espero que sea así. Por el bien de la mayoría de los catalanes, aprovechen a asistir a la conferencia de presidentes, aprovechen a debatir en los foros bilaterales, aprovechen a debatir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ganaremos mucho más todos, ustedes y, desde luego, los millones de catalanes que en este momento están profundamente preocupados, que en este momento están fracturados y divididos, y también está preocupada el resto de la sociedad española. Tenemos la oportunidad para hacerlo, para abrir una nueva etapa, para superar esos agravios y para realizar un diálogo constructivo, responsable y, desde luego, que mejore y dé soluciones a los catalanes. Espero que ahí usted deje de ser previsible y esté en esa conferencia de presidentes el señor Puigdemont, dialogue, porque si no habrá demostrado la opinión pública que su mito independentista se desmonta poco a poco, que los agravios a los que ustedes hacían referencia, aquí están, acabo, presidente, aquí están los hechos contundentes, pero que este Gobierno quiere dialogar porque nos interesan más que parece que a ustedes los intereses y los problemas y las soluciones de los problemas reales de los catalanes, que no son, desde luego, el referéndum. Y finalizo con una cita, señorías. Tiene que acabar, señora Camacho. Muy breve, presidente, con su venia, muy breve. Apelando a una frase que se dijo en el siglo XIII. Hay que trabajar para seguir ayudando a salvar España. La dijo Jaume I el Conqueridor. Aprendan de la historia conjunta. Su tiempo ha terminado, señora Sánchez Camacho. Gracias. En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Legarda Uriarte.
Muchas gracias, presidente. Quiero señalar, en primer lugar, que apoyaremos la moción del Partido Demócrata que busca vías de negociación y diálogo que den cauce a las aspiraciones democráticas del pueblo de Cataluña. Y al hilo de esta cuestión, haré unas breves reflexiones sobre algunos temas concernidos por la moción. En primer lugar, sobre la legalidad y la legitimidad. Ambos se contienen en la definición clásica del derecho, que como forma de vida social expresa un punto de vista sobre la justicia y cristaliza en un sistema de legalidad. Es, por tanto, un binomio que tiene que dialogar y en su diálogo está la solución de muchos problemas de organización social y convivencia. Se me puede decir que en el Estado liberal de derecho la legitimidad de un ordenamiento proviene de ser la expresión de la voluntad general, produciéndose así una armonía entre la racionalidad y la justicia por un lado y la ley o legalidad por otro. Sin embargo, ese orden del derecho positivo nos sirve para procesos de crisis de los modelos, como cuando desde una parte del todo se cuestionan los supuestos ideales en los que se apoya la fe en la legalidad. Cuando esto sucede, la legalidad se convierte en puro formalismo. Es una legalidad vacía, una herramienta averiada. La legalidad instituida pierde su legitimidad. Ya no tiene justificación en la racionalidad, ya no es fuente de legitimidad. La consideración de que la expresión de la voluntad general le confiere a la legalidad su legitimidad es, como todo convencionalismo, parcialmente justo y parcialmente razonable, pues su poder se basa en que sea aceptado por todos. Pero cuando se fractura el cuerpo político, cuya expresión era la voluntad general, la legalidad instituida pierde buena parte de su legitimidad. La segunda reflexión que quería hacer se concierne sobre el sujeto político o el demos. ¿Qué es una nación o pueblo? No hay una definición objetiva de la misma, más allá de decir que es una autorrepresentación de una colectividad, un sentimiento y su fuerza, el ser compartido. Un sentimiento de gente que dice ser nación o pueblo, porque tiene conciencia de serlo y voluntad de seguir siéndolo. En la Constitución del 78 fue una cuestión intensamente debatida, tanto con ocasión de su artículo 2 como con la adicional primera, y no zanjada como pretende el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional considera exclusivamente el derecho positivo y rechaza como metajurídicos los hechos y debates que los manifestaban, que sirvieron para construir ese orden y sistema de 1978. El comportamiento del alto tribunal ha sido, a nuestro juicio, burocrático y funcional, no queriendo asumir la naturaleza política que en buena medida tiene su jurisdicción. Como dice Enoch Albertí, el tribunal ha estrechado la Constitución y ha quedado fuera de ella una concepción del Estado que admitía en su seno un reconocimiento en términos nacionales de ciertos territorios, sin que su reconocimiento condujera necesariamente a una reivindicación de soberanía propia o directamente a un Estado independiente. Y la tercera y última reflexión que quería hacer es sobre el derecho a decidir y su manifestación más genuina, el referéndum. ¿Cabe construirlo como la Corte Suprema de Canadá dentro del ordenamiento jurídico estatal? ¿Cuál es la relación entre política y derecho? ¿Cuál es el dilema? ¿A la ley desde la ley que se decía en la transición por Torcuato Fernández Miranda? ¿O, como decía Suárez, hacer normal en la ley lo que es normal en la calle? ¿Es democrático un Estado que solo se rija por la regla de la mayoría para no atender de forma cuasi permanente las demandas mayoritarias de una comunidad subestatal? Por eso surge, a finales del siglo XX, el derecho a decidir, como un correctivo a los déficits de acomodación de minorías colectivas permanentes con base territorial y que se ven, por la regla de la mayoría, no satisfechas sus pretensiones mayoritarias en el seno de un cuerpo político superior en el que se integran. Al modo y manera a cómo surgieron en su día las libertades individuales como correctivo a la posible dictadura de la mayoría sobre los individuos. El derecho a decidir es ciertamente un derecho no positivizado, pero consideramos que puede colegirse de los principios constitucionales, del artículo 1.1, el principio democrático y el de libertad en que se fundamenta todo el Estado,
en el deber de los poderes públicos de promover las condiciones de igualdad y libertad del individuo y de sus grupos para que sean reales y efectivas, artículo 9.2. En el derecho fundamental de participación política, como proyección política del derecho de libertad de elección individual, artículo 23, y en el principio de dignidad de la persona como fundamento de todo el sistema, artículo 10. Cierto que también deben combinarse y ponerse en el diálogo con el principio de soberanía concentrada, con el de constitucionalidad, el de legalidad y el respeto a la ley y a los derechos de los demás. Finalizo, presidente, con unas palabras de Herrero de Miñón, que decía: un Estado democrático es un proceso permanente de integración voluntaria, no basado en la coacción, sino en la voluntad de vivir juntos. El reconocimiento de cuerpos políticos diferenciados y titulares de derechos colectivos, como el de decidir, puede ser también la base de una integración voluntaria y el pacto su mejor expresión. Votaremos a favor de esta propuesta que busca solucionar un problema político frente a la judicialización de la política. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Legarda. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Capella y Ferrer. Molt bona tarda, diputades, diputats. Esquerra Republicana siempre ha defendido y defenderá el referéndum como instrumento democrático para que la ciudadanía catalana pueda decidir su futuro. Y en este sentido, la Generalitat va a hacer el referéndum en el año 2017 y lo vamos a hacer, diga lo que diga el Tribunal Constitucional. Esquerra Republicana de Cataluña siempre ha defendido el diálogo como instrumento democrático para resolver los conflictos de manera cívica y pacífica. Y en este sentido hemos reclamado de forma insistente que el Gobierno español dialogue con el Govern de Cataluña, representante en definitiva del pueblo de Cataluña. ¿De qué manera se puede hacer efectiva la diáfana voluntad del pueblo catalán de decidir mediante un referéndum su estatus político? De gobierno a gobierno. Y en caso de que la ciudadanía de Cataluña votase a favor de la independencia, mantenemos la voluntad de negociar con el Gobierno español calendario, traspasos, activos, pasivos, transitoriedad. Y como expresamos ya en su día en la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno, desearíamos que el diálogo se produjera desde la cordialidad y el buen entendimiento. Sin embargo, el Parlamento, el Gobierno español, a diferencia del Parlamento y Gobierno británico respecto a Escocia, ha rechazado cualquier posibilidad de referéndum o de diálogo. En todas, absolutamente en todas las ocasiones que Esquerra Republicana lo ha planteado el Parlament de Catalunya o el Govern de Catalunya. Esquerra Republicana de Cataluña, cansada de tanta cerrazón como la que hoy ha demostrado de nuevo el Tribunal Constitucional, cansada de tantos portazos a nuestras propuestas de realizar un referéndum dialogado y pactado, decidió que no iba a pedir más ni comisiones ni peticiones de referéndum. Y de hecho, hoy va a quedar claro que no se puede, que a pesar de que Podemos quiera, no se va a poder ni se puede. Contrariamente, Esquerra Republicana se comprometió en las elecciones a defender aquí en Madrid con toda la firmeza la legitimidad del Parlament de Cataluña para convocar y realizar un referéndum. Y así lo hemos defendido. Los compañeros y compañeras de PDeCAT consideran que hay que hacer un nuevo intento y solicitar una comisión sobre la cuestión catalana en el Congreso, que elabore además un diagnóstico sobre el cumplimiento del Estatut de Cataluña en los últimos años y que analice las posibilidades de solucionar el conflicto político existente. Nosotros no estamos de acuerdo con esta comisión. No consideramos que sea necesario que una comisión del Congreso evalúe la flagrante invasión competencial, los continuos recortes competenciales y el continuo menosprecio al Estatut de Cataluña por parte del Legislativo y el Ejecutivo español. Tampoco consideramos oportuno que una comisión de este Congreso analice las posibilidades legales de un referéndum que sí o sí, el Parlament de Catalunya y el Govern de Catalunya
tienen el compromiso de realizar. Desde Esquerra Republicana consideramos que en este escenario la negociación que se debe producir es entre el señor Rajoy y la señora Santamaría con Puigdemont y el señor Junqueras. De gobierno a gobierno, repito, de gobierno a gobierno. No obstante, y a pesar de no estar de acuerdo con la comisión que plantea de forma bien intencionada el estimado Kiko Homs, vamos a votar a favor de su propuesta. Y vamos a votar a favor de esta propuesta para que nadie dude de que hasta el final estamos dispuestos a apoyar cualquier propuesta de diálogo. Pero también les digo o les advierto que nadie dude tampoco que con diálogo o sin diálogo, y diga lo que diga el Tribunal Constitucional, Esquerra Republicana de Cataluña y el vicepresident Junqueras serán leales al mandato democrático que tenemos para decidir sí o sí el futuro de Cataluña mediante un referéndum. Gracias. Muchas gracias, señora Capdevila. Por el Grupo Parlamentario... Capella. Disculpe. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea, tiene la palabra el señor Domènec Sempere. Buenos días, en esta sala tan llena. Yo, oyendo a la señora Sánchez Camacho diciendo que gracias al Gobierno del Partido Popular prácticamente se había salvado Cataluña casi de sí misma, me extraña que sean la quinta fuerza en Cataluña. Somos los catalanes y las catalanas, somos mayoritariamente una panda de desagradecidos, o ya hay algo en su discurso de que si el Partido Popular efectivamente es el que ha salvado a los catalanes y catalanas, en tanto en términos sociales como nacionales, que no funciona. O están equivocados la mayoría de electores en Cataluña o está efectivamente, como creo yo, equivocada usted. Después creo que hemos puesto, y a veces yo también lo hago, hemos puesto demasiada pasión en lo que hemos dicho, porque he oído a la señora Batet, también a la señora Camacho decir, y al representante de Ciudadanos, decir que el referéndum era ilegal, ya de por sí. Tú dices referéndum ilegal, pero sabemos que no es así. Sabemos tanto que no es así que hay constitucionalistas como Pérez Royo, como Rubio Llorente, como Francesc de Carreras, que han dicho que ese referéndum puede ser legal. Entonces, si puede ser legal, se puede debatir si se puede hacer o no. Y por ello puede haber una comisión donde se debata si se puede hacer este referéndum. Miren si es así, que incluso ese Tribunal Constitucional, que más que un Tribunal Constitucional, la TC ahora mismo parece el Tribunal de Cataluña, porque todo lo que hace es básicamente impugnar leyes o normativas a catalanas, incluso ese Tribunal Constitucional, al que yo ya no le doy ninguna legitimidad, ni yo ni la mayoría de los catalanes y las catalanas, no ha suspendido la resolución también del Parlamento de Cataluña, donde se habla de la posibilidad de un referéndum pactado. Y no lo ha hecho porque ese Tribunal Constitucional, que para ustedes es el alfa y el omega de toda la realidad, también sabe que existe la posibilidad de debatir de un referéndum. Por tanto, los que han practicado posverdades en esta Cámara y ante la sociedad española durante demasiados años no son otros que ustedes. Y poder debatir sobre algo que efectivamente se puede debatir y negarse a ello con todas esas palabras, en el fondo es intentar negar una realidad. Tanto es así que, de hecho, en sus enmiendas ustedes intentan presentar propuestas alternativas, porque saben que la negación por la negación no lleva a ningún sitio. En el caso del PSOE habla de federalismo. No se ha hecho peor favor al federalismo en Cataluña y en España que utilizarlo contra algo. No como propuesta, sino contra otra propuesta, que es el derecho a decidir o la independencia. Ese es el peor favor que se le ha hecho al federalismo. Ustedes, los que piensan que son los máximos defensores del federalismo, lo matan día a día, lo desacreditan día a día. Para Ciudadanos, la propuesta es la conferencia de presidentes. Por tanto, el tema de la reforma de la financiación autonómica no está mal como propuesta, pero es que eso tenía que haber pasado en enero de 2014.
digamos que no es una propuesta de futuro, es algo que quedó muy en el pasado. De hecho, el Partido Popular diría que va más allá incluso de Ciudadanos, porque en su propuesta de enmienda hablan de la reunión de la Comisión Bilateral Cataluña-España. Están aceptando la bilateralidad. Cuidado con la nueva editorial de FAES, porque igual están incurriendo en algo muy peligroso. Todo esto, todas estas propuestas, que pueden parecer bien o mal, se hacen no al lado de aquella propuesta que reiteradamente los catalanes y las catalanas han votado, que es el derecho a decidir, sino contra. Y eso es lo que anula su propuesta de diálogo, porque el diálogo se hace precisamente aceptando todas las propuestas para dialogar. Se lo voy a explicar. El ministro de Interior dijo, su ministro de Interior nuevo, dijo en Bruselas recientemente, debemos imponer nosotros el diálogo y no ceder. Sobre todo, no ceder. Orden, unidad y aguantar. Y eso, ¿creen ustedes que es una propuesta creíble de diálogo? El diálogo parte de unos principios muy básicos, absolutamente básicos. Reconocimiento del problema. Estamos en la peor crisis territorial del Estado español desde la transición hasta ahora. Se reconoce el problema y se puede hablar del problema. El problema no es el modelo de financiación, también es reconocimiento de los interlocutores. Uno no se va a Barcelona a hablar con aquellos que le van a dar la razón. Eso no es diálogo. Eso es, bueno, vamos a hacer una tertulia y nos ponemos de acuerdo enseguida. También reconocimiento de que todas las propuestas son legítimas y voluntad de llegar a acuerdos. Eso se llama diálogo. Y en ese sentido, en Cataluña, reiteradamente, se ha votado lo que se ha votado. Voy a decir una cosa también, porque yo creo que en la pasión del momento igual se nos va un poco la pelota. Convocar una cimera, convocar una cumbre no es unilateral, porque si no todo sería unilateral en este país. O sea, se puede convocar una cumbre sin pecar de unilateralidad. Estaría bien, por eso, que aquellos que la convocasen efectivamente, porque no han llamado a nadie, la han convocado por la prensa. Como también estaría bien reconocer ciertas cosas. La representante de Esquerra Republicana ha dicho, nosotros hemos defendido siempre el referéndum en esta Cámara. No es verdad. Ustedes decían y dijeron reiteradamente que era una pantalla pasada. Ustedes también tienen que recordar esa frase tan querida de romandrem fidels a la voluntat del poble de Catalunya, de tot el poble de Catalunya, i marxem, sí, si ho decideix el poble de Catalunya, no si ho decideixen vostès. Gràcies. Muchas gracias, señor Domènech. Finalmente, en el turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, me corresponde preguntarle al señor Oms Molist si acepta su grupo alguna de las enmiendas que han sido presentadas. No, tal y como he expuesto en mi intervención, no acepto ninguna de las enmiendas porque, vamos, no son, como se ha dicho en algunas de ellas por escrito, enmiendas de carácter técnico, sino que son a la totalidad. Gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, señor Oms. Tomamos nota de su manifestación. Y tratados ya todos los puntos del orden del día, se suspende la sesión. Muchas gracias.